Por lo menos 18 millones de mujeres al año tienen una cesárea. Los métodos utilizados para la cesárea no han sido bien evaluados para comprobar si existen técnicas diferentes de cesáreas que puedan mejorar la salud y bienestar de estas mujeres. Coronis fue creado para analizar si 5 técnicas diferentes pueden optimizar la manera de hacer una cesárea y por lo tanto tener un impacto en la salud de las mujeres. El estudio Coronis comenzó luego del exitoso estudio CESAR. CESAR fue un estudio en el cual se observaron los aspectos de la cesárea en el Reino Unido y en algunos lugares de Italia. El tamaño de la muestra de ese estudio fue de 3.000 y se observaban aspectos específicos de las técnicas quirúrgicas de las cesáreas relevantes para Europa Occidental. Como consecuencia de ese estudio, muchos países alrededor del mundo dieron a conocer su interés en participar en un estudio de técnicas de cesárea que aborden sus preguntas. La Organización Mundial de la Salud financió un taller en Oxford donde representantes de diferentes países se reunieron para discutir cómo se podría diseñar tal estudio, cuáles deberían ser los resultados, cuáles deberían ser las comparaciones y cuán grande necesitaría ser ese estudio. Como resultado, se obtuvo una propuesta financiada por el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido para comenzar un importante estudio controlado, aleatorizado, de 5 pares de intervenciones en Argentina, Chile, India, Kenia, Pakistán y Sudán. Los pares en comparación de este estudio aleatorizado fueron acceso abdominal por disección Roma versus Cruenta, exteriorización del útero para la reparación versus reparación intraabdominal, cierre del útero en 1 o en 2 planos, cierre versus no cierre del peritoneo pélvico y parietal, y finalmente una comparación entre el catgut crómico versus poliglactina 9,10-dicril para la reparación uterina. El diseño del estudio fue relativamente complejo. Queríamos ser capaces de probar estos 5 pares de intervenciones, pero éramos conscientes que aleatorizando a cada mujer a 5 pares de intervenciones causaría confusión en la sala de operaciones. Por lo tanto, decidimos que a cada mujer solo se le realizarían 3 pares de intervenciones en el momento de la cesárea. Solo se asignaron 3 pares de intervenciones a los centros participantes en los diferentes países, aunque en líneas generales el estudio pudo comparar los 5 pares de intervenciones. Este diseño de estudios novedosos es más correctamente llamado estudio no regular, fraccional, factorial, 2x2x2x2x2, controlado aleatorizado. Aunque su diseño es complejo, fue fácil llegar a los resultados porque a cada mujer se le asignó una opción de cada par de estos 3 pares de intervenciones. Por ejemplo, acceso abdominal por disección Roma, exteriorización del útero para la reparación versus reparación intraabdominal del útero con catgut crómico. El estudio reclutó 16.000 mujeres en todos los centros participantes. La intención fue seguir a estas mujeres hasta aproximadamente las 6 semanas después de ser dadas de alta del hospital para chequear resultados relacionados con morbilidad. El resultado primario fue una composición de mortalidad y morbilidad infecciosa materna, procedimientos quirúrgicos adicionales o transfusiones de sangre mayores a una unidad de sangre total o de concentrado de glóbulos rojos. La definición de morbilidad infecciosa materna fue una o más de las siguientes: el uso de antibióticos para la morbilidad materna febril durante la estadía hospitalaria posparto, o el uso de antibióticos por endometritis o por infección de la herida o peritonitis o cualquier combinación de estas. Una serie de resultados secundarios fueron recolectados, incluyendo todos los componentes individuales del resultado primario: dolor, intervenciones realizadas para tratar hemorragia primaria severa posparto, muerte fetal luego del ingreso al estudio, puntuación de Apgar baja, laceración del bebé y otras morbilidades severas maternas. Las mujeres eran elegibles para ingresar al estudio si iban a ser sometidas a una cesárea en el segmento inferior por medio de una incisión abdominal transversa y si esta era su primera o segunda cesárea. Ellas podían ser reclutadas independientemente de haber tenido fiebre durante el trabajo de parto, de su edad gestacional
y de tener un embarazo múltiple. Las únicas contraindicaciones eran si había una indicación clara para el uso de una técnica o material quirúrgico específico que no dejara implementar alguna de las intervenciones asignadas, o si tuvieron más de una cesárea, o si anteriormente habían sido reclutadas para el estudio. La aleatorización fue a través de un sistema web específicamente diseñado para el estudio con un servicio de contestador automático permanente. La adherencia a las intervenciones asignadas fue alta, habiéndose alcanzado aproximadamente un 87%. Un pequeño número de mujeres tuvieron partos vaginales antes de podérseles realizar la cesárea. Aproximadamente el 1% de las mujeres tuvo parto vaginal. En general, la incidencia del resultado primario fue de 9.3%. No hubo evidencia de diferencias en este resultado entre ninguno de los pares de intervenciones. Solo hubo diferencias significativas en un solo resultado secundario. Esto fue en el resultado transfusión de sangre de más de una unidad en la comparación del par catgut crómico versus poliglactina 910, favoreciendo el uso de catgut crómico. Debido a la cantidad de comparaciones realizadas, para todos los resultados secundarios se utilizó un intervalo de confianza del 99%. Por lo tanto, es poco probable que este resultado se deba al azar. Hubo un número de análisis de subgrupos preespecificados, incluyendo si la cesárea fue realizada durante el trabajo de parto o antes, si fue la primera o segunda cesárea, si fue un embarazo múltiple o no. Para todos estos subgrupos, no hubo evidencia de un beneficio estadísticamente significativo de cualquiera de los pares de intervenciones con respecto al resultado primario en estos subgrupos. ¿Cómo impactan los resultados de este estudio en la práctica clínica? Los hallazgos de Coronis, cuando se combinan con la evidencia existente, sugieren que los médicos son libres de llevar a cabo sus prácticas habituales, o por lo menos aquellas con las cuales ellos se sientan cómodos, ya que no hay evidencia en términos de resultados a corto plazo que cualquier abordaje particular sea preferible a cualquier otro, con la posible excepción del uso de material de sutura para la reparación del útero. Sin embargo, como los obstetras se darán cuenta, los resultados de corto plazo son importantes, pero también lo son los de largo plazo. La integridad de la incisión del útero y el impacto sobre las adherencias subsecuentes puede ser muy importante a la hora de determinar la práctica clínica. El estudio Coronis está haciendo el seguimiento a las 16.000 participantes, 3 años después de su cesárea, buscando resultados tales como rotura uterina en embarazos subsecuentes, infertilidad, dolor pélvico causado por adherencias que lleven a una histerectomía o cualquier otra intervención. Pasarán muchos años antes de que tengamos los resultados a largo plazo de los estudios de seguimiento. En el corto plazo las novedades son buenas. Los abordajes que estamos actualmente utilizando para la cesárea, por lo menos en lo que respecta a estos 5 pares de intervenciones, han demostrado no ser perjudiciales para las mujeres. La importancia de los resultados a largo plazo para ayudar a los médicos en la toma de decisiones con respecto a sus prácticas clínicas ha sido resaltada en el comentario de la revista Lancet que acompaña la publicación del estudio, donde se reconoce que los seguimientos ya están siendo realizados en el estudio Coronis y se planean para el estudio CISAR, y es posible que los aspectos de largo plazo de la cesárea, como una placentación anormal o los efectos de adherencias intraabdominales, afectarán el balance de los riesgos versus los beneficios a la hora de elegir una técnica en particular.